Bueno, feliz y bendecido día a las que estamos y a las que vamos a verlo de nuevo en diferido. Espero que disfrutes de este encuentro. Hoy vamos a compartir la lección 187. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Y te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos para aquietar tu mente, para ponernos en manos del Espíritu Santo, el que sí sabe, el maestro que sí sabe y que nos va a permitir poder entender con mayor lucidez la lección de hoy. Así que ponte cómodo, cómoda y aquíétate. Puedes cerrar tus ojos. Puedes tomar respiraciones profundas con una intención, depositando tu fe en este momento, depositando tu confianza en el maestro correcto. Y así podemos ofrecerle este espacio, este tiempo que nos estamos dedicando para unirnos a su amor. Así que podemos utilizar como herramientas todo lo externo para calmar y entrar en este espacio de serenidad que estamos pidiéndole a nuestro Espíritu Santo. Observa cómo responde tu cuerpo ante este momento. Observa tu mente si entra rápidamente en ese aquietamiento mental, cómo es la actividad de tu mente, de pensamientos. Observa el lugar donde te encuentras. Si hay ruido, puedes utilizarlo para armonizarte con el silencio interior. Cómo es el ambiente, la temperatura. ¿Cómo está tu mente? ¿Te permites entrar en este espacio? ¿Te permites a tu mente que divague o simplemente la traes aquí, ahora, a este momento presente, para así poder elevarnos ante la presencia de nuestro Cristo interior? Volver a ese altar al que sí deseamos estar por este momento. Así que vuelve a respirar profundo e invocamos a nuestro Espíritu Santo, a su luz, a su conocimiento, su sabiduría. Le permitimos que se haga presente en nosotras, en nosotros, que nos hable a través de pensamientos, que nos regale ideas, sensaciones, que nos regale imágenes, si es lo que necesitas. Podemos pedirle una imagen de nuestro maestro interior, ese amor incondicional, en el que nos podemos sentir sostenidos, abrazados por ese amor, por esa calma. A mí me gusta imaginar que Jesús sale a mi encuentro, me extiende su mano, me recibe. Sentirme sostenida bajo ese amparo en el que solo un pensamiento de amor es capaz de ofrecerme. Y así que le tomo la mano a mi maestro interior, le permito que su luz vaya por delante de mí, guiándome hasta ese altar, ese templo,
esa parte de mí que permanece en perfecta impecabilidad. Así es como nos elevamos conscientemente a esa parte de nuestra mente que solo nos ofrece la paz incondicional. Y así es como nos entregamos a este instante santo, un instante de presencia, conduciéndome directamente a ese lugar sagrado en mí que me permite descansar en este instante. Así que, ¿cómo te sientes que el amor te abraza en este momento? ¿Cómo sientes que el amor te habla amablemente? Puedes respirar profundo de nuevo. Y así entrar en esa comunicación, en silencio, en el que no se necesitan palabras, sino simplemente es la experiencia, en el que no existe lugar, en el que no existe tiempo, en el que no existe nada excepto un solo significado, el amor de este instante. Y en el que la lección de hoy nos permite, nos da la sabiduría de que las ideas primero tienen que pertenecerte antes de que la puedas ofrecer. Y si hemos de salvar al mundo, primero tenemos que aceptar la salvación en cada uno de nosotros. Y eso es un deseo de nuestro corazón. ¿Qué deseas en este instante? ¿Cuál es el deseo de tu corazón en este momento? Y así nos enseña el amor a cómo valorarnos, ese valor espiritual que cada uno de nosotros llevamos. Aprendemos a reconocernos en la verdad que somos y desde ahí podemos ofrecerlo. Y desde ahí damos gustosamente al sentirnos merecedores de ese pensamiento que sigue vivo en cada uno de nosotros. Y su fuerza aumenta en la medida que se refuerza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así sí podemos decir que bendecimos al mundo, porque me bendigo a mí mismo, a mí misma. Y aceptamos esa luz en nuestra mente. Aceptamos el amor que somos y en la misma medida ofrecemos
Y así podemos traernos aquí esa experiencia, esa falta de amor que hemos podido percibir en esa relación y en concreto, en esa persona, en ese hermano en concreto. Hemos podido percibir una falta de perdón en el que nos hacemos responsables y ya no deseamos cambiar el exterior, sino que deseamos venir aquí, en el que hemos dejado de juzgar para recibir el juicio perfecto que nos ofrece el amor. Podemos traernos esa experiencia para llevar luz, para llevar conocimiento y entendimiento. Podemos decir que nos hemos equivocado al elegir el maestro en el que percibimos culpa, en el que pudimos percibir miedo, incomodidad. Ahora nos permitimos un nuevo maestro, un nuevo asesor en nuestra mente. Y desde ahí podemos ofrecer el don de vida, tocar el corazón del otro, que es el mío. Tocarlo dulcemente, tal como nos hubiera gustado que nos tocasen nuestro corazón. Podemos decir, hermano, te bendigo con el amor de Dios, tal como lo recibo en este momento. Y respira profundo y toca su corazón. Y renuncio, dilo con todo tu amor, renuncio a lo que he podido percibir erróneamente de ti. Renuncio a cualquier significado que no sea la verdad. Renuncio a la idea de que estamos separados. Renuncio a las sospechas y a la duda que he podido percibir de ti. Renuncio a la falta de perdón y te ofrezco la paz en lugar del conflicto, porque primero lo acepto en mí. Elijo perdonar, es mi decisión ahora. Elijo ver la inocencia en ti, porque el perdón pone fin a cualquier sueño de conflicto que haya podido percibir entre nosotros. Porque deseo con todo mi corazón reencontrarme con tu ser, con la esencia que compartimos. Porque deseo de todo corazón ofrecerte la paz, porque me permito a mí misma recibirla de Dios. Porque te ofrezco el perdón, que es la luz que elegimos y que desvanece cualquier conflicto. Y así damos gracias, Padre. Damos gracias porque recibimos tu bendición para poder ofrecerla al mundo. Damos gracias porque el perdón es el camino que elegimos ahora
y elegimos instante a instante en la medida que somos conscientes. Te damos gracias, Padre, porque el amor es lo que nos sostiene, es lo que nos ofrece la vida verdaderamente. El amor es el camino que recorremos con gratitud. Así que gracias, Padre. Gracias a cada encuentro que podemos hacernos conscientes de que podemos elegir verle con santidad. Te damos gracias, Padre, por la respuesta amorosa que pusiste y ubicaste en nuestra mente, que permanece ahí para que nosotros elijamos. Gracias, Padre, por todos esos pensamientos amorosos que cada vez que permitimos, reconocemos que están ahí. Te damos gracias, Padre, por nuestro Maestro interior que nos guía, nos aporta luz, entendimiento, comprensión. Te damos gracias, Padre, por la paz que sentimos cada vez que elegimos pensar contigo. Te damos gracias, Padre, porque ahora sabemos que quien camina a nuestro lado es la inocencia con la que tú nos creaste. Así que gracias, 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 porque ahora podemos permitir sonreír y podemos regresar al mundo bendecidos para poder bendecir. Y así puedes respirar profundamente y en este estado de gratitud, cuando tú estés preparado o preparada, puedes regresar. Muy bien. Lección 187. Dice, bendigo al mundo porque me bendigo a mí misma. Dice el párrafo 1. Nadie puede dar lo que no tiene. De hecho, dar es la prueba de que tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente, mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie pone en duda de que primero debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. No obstante, hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. No careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas, las refuerzas en tu propia mente. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambia al darse. Y no obstante, este tiene que retornar al que lo da. Y la forma que adopta no puede ser menos aceptable, tiene que ser más. Porque fijaros cómo aprendemos a, a esa dinámica de la mente, a saber cómo la mente actúa, que siempre es de la misma forma, no tiene una forma diferente. La única diferencia
cuando elegimos desde el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el objetivo es el que cambia, porque cada uno de ellos es perfecto en sí mismo. Pero la dinámica, digamos, la dirección de la mente es exactamente igual, ¿vale? Porque no tiene otra dinámica, sino simplemente se elige, los medios se dan y el objetivo es el que voy a alcanzar. Por lo tanto, eso me hace responsable. Pero cuando no soy consciente de ello, digamos que el sistema de creencias del ego es el que se mantiene en automático. De hecho, hemos venido aquí con un solo objetivo, que era mantenernos en ser lo que no somos. De esa manera negamos, al venir aquí negamos lo que somos, que es el amor. Por lo tanto, mientras que no he sido consciente, ese sistema de pensamiento ha estado en automático y ahora empiezo a tener ese conocimiento de que puedo elegir. Eso me coloca en un estado pues, de gratitud, porque puedo empezar a darme cuenta de que puedo elegir lo que no me gusta, cómo me hace sentir, dándome cuenta también de que le he estado dando un significado y un valor a las cosas desde un sistema erróneo. Por lo tanto, ahora puedo empezar a observar todos esos pensamientos, saber que todo lo que estoy experimentando viene y es causado por un pensamiento al que le he estado dando el valor. O sea, no hay ninguna diferencia. Bien, es como si yo le doy cabida en mi mente a ese pensamiento y ese pensamiento tuviera un hilo que me conduce a la experiencia, ¿vale? Al sentir, primero o sea, la experiencia, lo proyecto, yo siento y así va como en bucle, ¿vale? No puedo sentir si no estoy enganchada a ese tipo de pensamiento, ¿vale? Entonces, puedo darme cuenta que cada vez que estoy en incomodidad, no estoy en paz, puedo darme cuenta que hay un pensamiento al que le he dado valor desde el sistema de pensamiento del ego. Bien, por lo tanto, lo que me dice aquí es que el sistema de creencias del ego siempre tiene el deseo de obtener, porque de esa manera valido la carencia, ¿vale? El vacío en mí que hay. Lo refuerzo al ofrecerlo, al compartirme desde ese pensamiento. No es lo que doy, recordamos, sino las memorias que tiene eso que estoy experimentando. Por lo tanto, ahora puedo empezar a observar cómo me hace sentir, darme cuenta de que en realidad se me está dando la oportunidad de actualizar un programa, una memoria. Por lo tanto, puedo ir a la mente, a ese lugar ecuánime en el que me dice el curso, y desde ahí poder cambiar esa causa de una causa imaginaria, que es el ego, el miedo, la falta de amor, y poder intercambiar por una causa real, que es el amor, Dios, como tú lo quieras llamar, ¿vale? Entonces me dice, es seguro de que si das cosas finitas, desde el sistema de pensamiento, todo lo que me va a dar son cosas concretas, ¿vale? Son cosas perecederas que me muestran los ojos, o sea, los sentidos, es lo que me muestra el ego, todo lo externo, o sea, lleva siempre mi atención a todo lo externo. Ahora yo puedo observarlo, no darle valor, poner en duda, por ejemplo, ¿vale? Simplemente observando, eso es hacer consciente el inconsciente y desde ahí poder perdonarme por haber dado valor o cabida en mi mente a ese pensamiento que el amor no es digno. Amor, no es digno de que se mantenga. Entonces, desde ahí yo refuerzo todo lo que doy. Por lo tanto, muchas veces cuando compartimos desde una zona de no víctima, por ejemplo en estos encuentros, sino con el deseo de sanar,
estoy compartiéndome diferente. Porque muchas veces podemos hablar, es que estoy compartiendo este problema y este problema no es real. Sí, pero lo estás compartiendo desde una zona diferente. Ya no es con el deseo de justificar ese juicio que he podido hacer, sino es con el deseo de la sanación. Entonces nos ayudamos, nos apoyamos, nos sentimos eh, eh, sostenidas, ¿vale? Contando ese problema con ese deseo. Recordamos también que los cuerpos están diseñados para mantener esa idea de separación, ¿vale? Entonces, cuando contamos ese problema, nos hacemos responsables, nos unimos en la mente. Es cuando podemos entrar en esos espacios de oración, en el que, por ejemplo, no oramos porque lo externo cambie, sino para que cambie nuestra percepción sobre lo que hemos podido experimentar. O sea, no, yo vengo a lo mejor con un problema de trabajo y no oramos para que el trabajo cambie o para buscar un cambio de trabajo porque no estoy a gusto en el trabajo, sino para que cambie mi percepción sobre el trabajo o sobre la falta de trabajo, ¿vale? El que yo pueda mirar esas heridas pues de una manera amable, de una manera confiada en el maestro que estoy cambiando el valor que le he dado, a esa situación, ¿vale? Y vamos al 3, dice, que seguro que nos da más información. Dice, las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Si has de salvar al mundo, tienes primero que aceptar la salvación para ti. Mas no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que le brindas a todos aquellos a quienes contemples. Con esto, la idea de dar se clarifica y cobra significado. Dice, ahora puedes percibir que al dar, tu caudal aumenta. Vamos a leer esta oración más detenidamente. Dice, las ideas primero tienen que pertenecerte antes de que las puedas dar. Recordemos que cada sistema de pensamiento ofrece lo que en sí está basado cada sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento ego está basado en la carencia, recordamos que viene en el que postula el principio del texto, que es vamos a leerlo de nuevo y así podemos recordarlo, ¿vale? En ese nivel de percepción nos dice, el mundo de la percepción es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos, de los finales. Se basan en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muerte basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones, ¿vale? La primera ley del caos es que cada uno va a defender su propia verdad. ¿Qué verdad? Pudiéramos preguntarnos. Pues esa verdad está basada en la carencia, en lo que yo he aprendido, como nos dice. Es un mundo que se aprende en lugar de un ser, un estado de ser, ¿vale? Yo aprendo en base a mis propias interpretaciones en las relaciones, cómo yo me estoy relacionando, por ejemplo, con papá, con mamá, cómo me relaciono. Por lo tanto, yo empiezo a tomar eh, valores en mí y desde ahí yo, pues, eh, exteriorizo o me relaciono con un mundo externo, ¿vale? Por lo tanto, las ideas primero tienen que pertenecerme. El ego siempre quiere que sea algo mío. Ese pensamiento debe de ser mío. Por lo tanto, desde ahí yo voy a defender. Yo me adquiero un valor y esto es lo que yo soy. Y ahí la personalidad de cada uno.
y yo lo voy a defender hasta que no empiece a poner en duda, ¿vale? Porque hasta ahora es lo que he conocido y por lo tanto ese sistema de pensamiento estaba en automático. Bien, dice en el párrafo 3, en la oración 2, dice, si has de salvar al mundo, tienes primero que aceptar la salvación para ti. Es cuando nos colocamos en ese lugar ecuánime, en ese observador, y me permito tomar otra decisión. Dice, más no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que le brindas a todos aquellos a quienes contemplas. O sea, yo, desde el sistema de creencias del miedo, del ego, voy a buscar mis testigos que corroboren ese valor que yo he adquirido, esos testigos que vienen a mostrarme. ¿Mm? Y desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, igual, porque los medios se van a dar. Por lo tanto, yo encuentro también mis testigos que vienen a corroborar cuando yo hago ese cambio. Por eso nos dice, hasta que no veas los milagros que le brindas a todos aquellos quienes contemplen. ¿Vale? Entonces, en la medida que yo me voy permitiendo poder ir corrigiendo mi mente, pues mis relaciones van a cambiar, ¿vale? Van a ser más amables. Me voy a permitir en el lugar de que haya conflicto, ahora me voy a permitir, pues, dejarme asesorar por el Espíritu Santo y desde ahí mi percepción va a cambiar totalmente. Recordemos que el curso, Jesús en el curso nos dice que solo hay dos estados, es miedo o amor. Pues esas son mis elecciones, miedo o amor, ¿vale? Dice el 4, protege todas las cosas que valoras dándolas y así te asegurarás que no la perderás nunca. Dice, de esta manera queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece, mas no le atribuyas valor a su forma. O sea, no es la forma, sino lo que sostiene la forma, el pensamiento que envuelve la forma. Si queréis, podemos recordar el ejemplo que pongo yo siempre del café, ¿vale? En el que yo pensaba que a mí me gustaba el café, pero el café llevaba unas memorias en el que yo, cuando era pequeña, mi papá se iba y yo me quedaba con mi mamá y me tomaba el último buchito de café que dejaba mi padre antes de irse, me lo tomaba. Por lo tanto, para mí adquiere un significado el café, que en el que mi padre se va porque molesta, y me quedo con mamá. Entonces, yo soy aparentemente feliz ahí, ¿vale? Pero porque le he dado un significado de que para ser feliz, mi papá no debe de estar. Por lo tanto, yo las experiencias que voy a tener, pues es que los hombres molestan, no me dan lo suficiente, no me sirven, y tengo que ir buscando esa aprobación en las mujeres, siempre, para yo ser feliz. Por lo tanto, en el momento que yo he podido ser consciente, veo, observo, ¿por qué me he podido dar cuenta? Pues porque cuando no me bebía el café, pues entraba en un estado de inquietud, ¿vale? En el que me ponía triste cada vez que no podía tomar el café a su hora, ¿vale? Entonces, desde ahí yo pude empezar a ver por qué me provocaba esa falta o esa tristeza, esa sensación de falta de paz, de, de culpa, y pude ver y perdonar por haber dado cabida a ese tipo de pensamiento. Por lo tanto, luego el café puede dejar de gustarme o puede que no, puede que me lo tome en santa paz, ¿vale? Entonces, eso era mi relación, o sea, lo que representaba el café era la relación que yo tenía con mamá, una relación especial, y con papá, pues esa relación especial, ¿vale? Entonces, la relación, todo lo que yo experimento no son sino memorias de esa toma de decisión. Desde el momento en que yo empiezo a ser consciente y empiezo a perdonarme por ese, por ese tipo de pensamiento, pues mis relaciones empiezan a mejorar, porque son más benévolas, porque son más tranquilas, más pacíficas, más amorosas,
¿vale? Pero damos en la medida que nos amamos. O sea, cuando yo pongo límites, cuando yo pongo eh, mm, esa falta de amor, esos impulsos egoicos que se expresan, pues podemos darnos cuenta, ¿vale? Luego ya la forma cambiará o no cambiará, ¿vale? Que es lo que nos viene a decir aquí, que no es, ¿cómo lo dice? No le atribuyas valor a su forma. O sea, no le atribuyas valor. Yo podría, antes de perdonar, haber cambiado en vez de café, podía haber tomado una infusión. Pues sí, podría haber cambiado, pero no cambiaría la causa. La causa seguiría ahí, ¿vale? Por eso a lo mejor, pues yo me sienta mal el café, me provoca dolores en el estómago o me pone demasiado nerviosa y entonces voy al médico y el médico me dice pues que debo de tomar el café porque no me viene bien, porque me provoca la tensión alta, lo que sea, ¿vale? Pero eso sería el síntoma, simplemente. Que pudiera poner ante el síntoma, pudiera poner, bueno, no me sienta bien, entonces puedo poner ahí amor desde la forma y dejar de tomar café porque me está perjudicando. Sí, ¿vale? Sí, podría hacerlo, pero no quita la verdadera causa que provoca ese síntoma. ¿Mm? Entonces, ser amable desde mi conciencia hace que esté sostenida por el amor también, que esté sostenida y alineada con el amor. El poder decir, oye, me está sentando mal el café porque me sube la tensión. Bueno, pues no pasa nada, dejo de tomar café por un tiempo hasta que, bueno, pueda corregir ese tipo de pensamiento y luego, pues quizás deje de tomar café o siga tomándolo, ¿vale? Porque cambia el síntoma. Dice, de esta manera, dice, protege las cosas que valoras dándolas y así te asegura de que no las perderás nunca. De esta manera queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece, mas no le atribuyas valor a su forma, pues ésta cambiará. Y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla. Nunca nunca forma perdura, ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable, ¿vale? Dice, da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se refuerza al darse. Si yo no soy consciente de eso, pues seguiré dándola. ¿Cómo? Pues tomándome la infusión, yo seguiré aportándole esa fuerza porque el pensamiento está justo detrás. Solo cambiaría la forma, ¿vale? Solo cambiaría el efecto. Dice, no hay un dador y un receptor en el sentido que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva lo que da y otro que también dará. Ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno dispondrá del pensamiento a la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que con toda seguridad le será devuelto. Eh, cuando yo, cuando yo perdono esas memorias del café, pues lo que me quiere decir es que voy a adquirir ese valor espiritual en el que antes me estaba negando el amor, ahora pues me permito que la relación con papá y mamá en el que yo hice imposible juicio, yo también era testigo para papá y mamá. Quizás pues, pudiera aparentar ser una persona fría, una persona quizás calculadora, una persona en la que se siente ofendida o se siente herida con cualquier cosa que papá le dijese, pues yo también era su testigo, ¿vale? Porque, bueno, en el fondo, como el ego también trabaja en las polaridades, pues yo estaría en una polaridad y papá estaría en otra. Por lo tanto, nos mantendríamos sin vernos o percibirnos aquí en la experiencia sin amor. ¿Mm? Aunque si papá fuera consciente, estuviera en este mundo y tuviera el conocimiento, no tendría por qué
percibirme de esa manera, porque recordemos que todo lo que no es amor es un reclamo, ¿vale? Dice el 6, nunca olvides que solo te das a ti mismo, ¿lo ven? Dice, el que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea de sacrificio. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que éste se puede manifestar. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto. Y con su dulce risa todo ello sana. ¿Mm? Cuando ya llevamos un trabajo, trabajando con nuestra mente, como nos dice nuestra maestra Dinora, se pone esa mente blandita, se pone ese observador, está despierto, podemos captar más rápidamente ese tipo de pensamiento por cómo yo me estoy sintiendo. O simplemente es como, ¡buf! Veo pasar ese pensamiento y lo observo en ese momento instantáneamente, pues queda corregido. Al principio, pues necesito tener ese proceso, vamos, digo al principio por decir algo, pero habrá situaciones en las que he adquirido un valor como con mucho peso y tengo que sentarme, hacer mi proceso porque simplemente no soy yo quien lo tiene que hacer. Es la mente y el espíritu quien está, diría, el espíritu quien está dirigiendo todo el proceso del perdón. ¿Vale? Pero yo empiezo a ser consciente de que todo lo que me provoca una falta de amor, ya deseo corregirlo, porque en el fondo lo que deseo es como en lecciones anteriores, deseo la paz de Dios en todo. Y en la medida que estamos más tiempo en esos instantes, cada vez que salimos, cada vez que perdemos de vista esa paz, es como necesitamos recuperarla. Dice el 7. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Cuando decides ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar. Mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura descarta de inmediato. O sea, empieza a tomar otro significado la empatía. Fijaros, cuando yo quiero cambiar lo externo, porque yo puedo empatizar con el otro desde el ego, mi intención es cambiar la forma, pero porque en realidad yo puedo sentir el dolor, porque en realidad somos lo mismo. Es una misma mente la que compartimos. Por lo tanto, yo creo percibirlo equivocadamente fuera, pero en el fondo yo quiero corregirlo eso en forma externa porque yo siento el dolor. Por lo tanto, cuando yo empiezo a darle un significado a esa empatía desde la que me habla el curso, que es ver mejor a mi hermano de lo que él mismo se ve, desde ahí yo empiezo a corregir mi mente. Empatizo, lo llevo a la luz, me elevo con él porque ya me responsabilizo de que es una misma mente y corrijo ese dolor en mí. No para que cambie la forma en sí, sino para que se corrija la percepción, ese valor, para que podamos, como hemos hecho al principio, ¿vale? Tocar ese corazón dulcemente de mi hermano, porque él está en su sueño, pero yo siento, en mi experiencia, que al ser consciente, el que es más consciente es responsable del que es menos consciente. Por lo tanto, yo puedo percibir ahora que otros hermanos que han sido más conscientes, han estado en ese proceso, ¿vale? De decir, por decirlo de alguna forma, nos han sostenido cuando nosotros estábamos en esa sensación o en ese nivel de conciencia, perdón, más bien, ¿vale? Otros hermanos que han sido conscientes nos han sostenido y seguro, tengo total confianza de que otros hermanos han tocado nuestro corazón dulcemente, tal como nosotros lo vamos a tocar ahora a otros hermanos. Entonces, una vez que la ilusión se reconoce como lo que es, como nos dice aquí,
que es la idea de separación, la idea de la negación del amor. Desde ahí yo reconozco y elijo. Y vamos al 8. Dice, nunca creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. Si surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra que se ha cometido un error, el cual es necesario corregir. Tu bendición lo corregirá. Habiéndosete dado a ti primero, ahora es tuya, para que a tu vez la des. Dice, ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y se ha bendecido a sí mismo. Cuando elegimos eliminar ese pensamiento, el valor, el juicio que le hemos dado a ese pensamiento, en el momento que yo me aquiete, tiene que cambiar. Porque el poder se lo estoy otorgando yo. En el momento que yo pongo en duda, esa fuerza decae totalmente. Dice, las azucenas que tu hermano te ofrece se depositan ante su altar, junto a las que tú le ofreces a él. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa? La gran ilusión de temor a Dios queda reducida a nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento relativo a la forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente, será eternamente tuyo y eternamente ofrecido. O sea, yo deposito ante el altar de mi hermano lo que yo creo sobre mí. Cuando yo me permito observarme y trabajar en mí, eliminar todo pensamiento, yo lo que estoy depositando ante el altar, que es el mío propio, que es el altar a mi ser, yo le ofrezco esa corona de espina, como nos dice en el texto, a mi hermano, o le estoy ofreciendo azucenas de perdón. ¿Vale? Es una forma simbólica, pero o dejo oculto ese Cristo interior y deposito ante él esos ídolos y los venero, esas creencias, o permito que quede eliminada ese pensamiento de oscuridad, esas creencias, y renace el amor ahí, renace, o sea, emerge solo, porque lo que lo mantenía oculto era mi propio pensamiento, el valor que yo le estaba otorgando. Dice, ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido. Y aquí ante el altar, a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador, a un solo pensamiento. Nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. O sea, cuando yo me uno en la mente de mi hermano, ahí somos una sola esencia. Ahí somos el Hijo de Dios. Y ahí nos extendemos. Por eso lo único real aquí son las expresiones de amor. Eso, unirnos a la mente, unidos los dos, no hay separación. Por lo tanto, son expresiones de amor, porque el amor es unidad. Y lo hemos estado viendo en lecciones anteriores, cuando nos decía en las lecciones, invoco el nombre de Dios y el mío propio. O sea, cuando yo me uno a mi creador, el nombre de Dios es unidad. Yo me uno a Dios y ahí somos lo mismo, amor. No hay nada más. Dice, ahora somos un solo pensamiento, pues el miedo ha desaparecido. Aquí, ante el altar, a un solo Dios, al amor, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios, como lo mismo. Dice, sin separarnos de aquel que es nuestra fuente, ni distanciándonos de los hermanos que forman parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, nos alzamos
en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios, ¿m? Y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Siempre nos estamos relacionando con el amor o siempre nos estamos relacionando con nuestras creencias. Porque no hay otra elección, solo estas dos. O nos relacionamos desde el amor verdadero, unidad con Dios, o nos relacionamos con un amor especial, separación. Ahora somos bendecidos, ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para cerciorarnos de que esta santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Pues allí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucena que podemos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. O sea, no es la forma la que estamos ofreciendo, la forma cambia, ¿no? Sino es lo que envuelve la forma, lo que contiene la forma. ¿No? Entonces, observemos desde dónde nos estamos compartiendo, porque siempre nos estamos compartiendo, siempre, porque somos la expresión del sistema de pensamiento al que le damos valor. Y por lo tanto, ese es el valor que yo adquiero sobre mí. Cada vez que yo me expreso, es una idea en mi mente. Por lo tanto, observémonos cuáles son esos impulsos, desde dónde estoy hablando, desde dónde me miro, desde dónde abrazo, desde dónde doy, cuál es la intención, cuál es la meta que yo quiero alcanzar cuando yo doy, cuando yo me comparto. Por lo tanto, no, como dice Dinora, no nos vistamos y no nos pongamos de rosado. No tenemos que buscar la perfección fuera. No tenemos que imaginar ese mundo perfecto que queremos construir, porque en el fondo, si construimos ese mundo perfecto fuera, ¿cuál es la base? ¿Desde dónde se sostiene? Entonces, démonos cuenta que busquemos la perfección, ese Cristo interior, ese amor en cada uno de nosotros. Y desde ahí dejémonos sorprender por ese mundo externo que vamos a percibir. Ya que no nos preocupe la forma externa, sino desde dónde hemos elegido. La forma se va a dar. Recordemos esa parte del manual en el que nos dice la paciencia, la característica del Maestro de Dios. Podemos darnos el lujo de esperar y esperar con paciencia. Porque cuando sabemos desde dónde hemos elegido, en realidad vamos a saber que la meta es indudable. Entonces ahí se desarrolla nuestra confianza en la elección. Constantemente, instante a instante, elegimos con nuestro espíritu. Lo mantenemos en nuestra mente, nuestra única intención desde que nos levantamos hasta que nos acostamos otra vez y entregamos nuestro descanso. ¿Vale? Entonces, por eso damos gracias. Damos gracias porque simplemente nos estamos sostenidos. El amor nos vive. Si no fuera por él, incluso en la ilusión, no podría ser. El amor nos vive. Entonces, démonos cuenta y pidamos, no dejemos divagar nuestra mente. También hay una oración en la que dice, tenemos un reino que gobernar. Ese es el reino de nuestra mente. ¿A qué reino le perteneces? ¿Al reino del miedo o al amor? El único nombre. Así que bueno, yo te doy las gracias porque este encuentro sea bendecido por el amor. Espero que lo disfrutes
Si tienes cualquier compartir, cualquier inspiración, me encantaría poder leerte, o bien me la dejas en el canal en YouTube, o bien me la puedes hacer por privado en el WhatsApp. También decirte que puedes compartir, si quieres compartir todos los días, diariamente, poder entrar en este encuentro. Comparto todos los días, diariamente, el link en un grupo de WhatsApp, ¿vale? Si deseas entrar, puedes hacerlo. Si deseas que te comparta ese link para que puedas aportar, compartirlo, cuáles son tus inspiraciones o cuáles son tus dudas, quizás, desde este encuentro diario, pues puedes ponerte en contacto conmigo y puedes acceder a ese grupo de WhatsApp donde también se comparten, bueno, pues se comparten meditaciones, se comparte parte del texto. Elizabeth Ulloa está compartiendo también diariamente la lectura del texto, y ahí se comparte también el link, el enlace para que si quieres leerlo con ella, pues también puedes tener ese acceso, ¿vale? Así que bueno, te doy las gracias por estar aquí o por verlo en otro momento, pero te estoy agradecida porque juntos pues nos fortalecemos compartiendo estas ideas, ¿vale? Así que nada, gracias, que tengas un feliz día lleno de milagros y, y dándote cuenta que siempre puedes elegir de nuevo. Así que bendice, recibe esa bendición, ¿eh? Recibe esa bendición de Dios y ofrécela al mundo. Yo, mi santidad, bendice tu práctica de hoy. Un besito, hasta mañana, en un instante santo. Adiós.